días a todos y todas. Pues es un gusto de veras estar en esta octava edición del Día Nacional del Maíz. La maestra Montserrat González nos tomó la palabra un año después de que se inició a partir del grupo que integramos la campaña Sin Maíz no hay país, la idea de hacer un Día Nacional del Maíz. Y bueno, pues ya estamos en el 9º año y aquí en el 8º. De veras es una proeza. Y muchas de las cosas que acaba de decir Marco Buenrostro las pueden constatar todos ustedes hoy allá afuera. O sea, es algo vivo que está allí, que está presente. Si ustedes se acercan, por ejemplo, a esta Confederación de Productores Campesinos de Amecameca, van a ver la cantidad de mazorcas, de colores, de granos que ellos pueden ofrecer. Las formas de los granos son distintas, los colores son diferentes, el tamaño de las mazorcas es distinto. Todo eso es una sabiduría y un conocimiento impresionante que, como él les dijo, Marco, pues está vivo. No es algo de lo que está en los libros, no es una entelequia. Ustedes nada más caminan unos pasos y lo tienen ahí frente a sus ojos. Y es hermoso que la universidad establezca este diálogo de saberes, ¿no? Que esta academia de pronto se ponga en comunicación con las personas que están haciendo el trabajo para todos nosotros, porque finalmente son quienes nos dan de comer. Todos estos esfuerzos que están allá afuera, que emprende Elisa Cobán, que por aquí nos acompaña, y otras personas, para que comamos sano, pues creo que es muy loable, y ustedes como jóvenes, pues tienen ante sí justamente las opciones. Yo me voy a referir a estos dos mundos distintos, y pues a ustedes les tocará elegir y saber para dónde caminar y saber qué es lo que quieren apoyar. Va pues la presentación. Solemos creer, porque la publicidad así nos lo ha inducido, que la agricultura industrial masiva, con su paquete tecnológico de semillas mejoradas, entre comillas, tractores, aviones descargando sobre los campos grandes cantidades de insecticidas, fertilizantes químicos y herbicidas, es la que más produce alimentos en el planeta. Sin embargo, cuando nos asomamos a las estadísticas nos damos cuenta de que esta visión es falsa. Todo surgió en los años 50 cuando estuvo de moda la llamada Revolución Verde, que dejó una huella profunda en generaciones de agrónomos que creyeron que con esa tecnología se resolverían los problemas del hambre en el mundo. Se trataba de sustituir con tecnología los conocimientos empíricos milenarios de los agricultores tradicionales. Eran los tiempos en que, como ocurre desafortunadamente hoy todavía, las mayorías se inclinaban ante la modernización. Nos sigue deslumbrando los celulares, nos sigue deslumbrando la tecnología, y en esas andamos. Este tipo de agricultura aparece después de la Segunda Guerra Mundial, explica Ellen Secón, pues las innovaciones tecnológicas surgidas de la industria bélica no tenían salida. Ojo, vean la correlación entre industria bélica y la agricultura industrial. Se transformó entonces la industria de la guerra en una industria civil marcada por la necesidad de ganancia económica de los industriales. Ya antes, en 1940, la Fundación Rockefeller impulsó en nuestro país el Programa Mexicano de Agricultura a partir de dos cultivos principalmente, el maíz y el trigo. Entonces se crea el CIMI, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Es verdad que hubo logros importantes. Por ejemplo, de un rendimiento de 750 kilos por hectárea de trigo, se pasó a 3.200 kilos por hectárea en 1970. Se llegó incluso a cuadriplicar en algunos países la producción de arroz y trigo. Y sin embargo, la promesa de acabar con el hambre en el mundo seguía sin cumplir. Cítase con un libro clásico de la época. El libro se llama Transformando la agricultura tradicional y es del estadounidense Theodore Schuller. Él afirma ahí que el agrónomo era una persona que iba a civilizar al sujeto de pies descalzos, al bárbaro que se encontraba en íntimo contacto con la naturaleza, pero sometido a ella. La revolución verde intentaría hacer que el individuo pasase a dominar la naturaleza con todo lo que el progreso podía traer. En
1960, la antropóloga Margaret Mead, entonces secretaria ejecutiva del Comité de Hábitos Alimenticios del Consejo Nacional de Investigación durante la Segunda Guerra Mundial, nos llevaba a la realidad, a la triste realidad muy poco tiempo después. Planteaba que si bien se había logrado producir alimentos suficientes para la población mundial, más de la mitad de las personas padecían hambre en el mundo, incluso en Estados Unidos, y que esto atentaba contra la dignidad humana. El gobierno de este país denunciaba, le ha apostado a favorecer un pequeño sector del electorado políticamente influyente a costa del bienestar de sus ciudadanos y de otras naciones del mundo. Se daba entonces un fenómeno que hoy se ha multiplicado en todas partes, en México desde luego. Los subsidios que antes se destinaban a las comunidades pequeñas, ahora se destinan a los agricultores comerciales ricos. Se han separado los alimentos que alimentan a la gente de los que facilitan ingresos a unas cuantas personas de unas cuantas naciones, afirmaba Mead, y los resultados eran desastrosos. La comida no puede desvincularse de aquellos que la necesitan, enfatizaba. Además, la llamada Revolución Verde ha traído consigo la contaminación de suelos, mantos freáticos y cuerpos de agua por el exceso de uso de agrotóxicos. No se puede desperdiciar la tierra en función de la ganancia inmediata, afirmaba Margaret Mead. Esto conlleva un serio problema ético que solo podrá resolverse si la precisión y eficiencia de nuestros conocimientos no provee de un cuerpo sólido para ejercer la total humanidad. Un solo dato ilustra las preocupaciones de Mead. En muy poco tiempo, en el mal llamado tercer mundo, se consumía un buen porcentaje de los agrotóxicos que se producían en el mundo. O sea, se estaba contaminando a países que antes hacían lo que hoy llamamos cultivo orgánico. Según la FAO, los beneficios iniciales de los químicos asociados a la agricultura han traído consigo serios problemas. Cito, algunos de ellos tan graves que ahora representan una amenaza para la supervivencia a largo plazo de importantes ecosistemas, como consecuencia de la perturbación de las relaciones depredador-presa y la pérdida de biodiversidad. Además, los plaguicidas pueden tener importantes consecuencias en la salud humana. El herbicida glifosato, asociado a la siembra de maíces transgénicas, por ejemplo, ha sido ya señalado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como cancerígeno. Pero ese es apenas un agrotóxico. En 1993, según datos que aporta la misma FAO, la American Chemical Society reporta que se habían identificado más de 13 millones de productos químicos a los que se sumaban cada año 500.000 nuevos compuestos. De ellos, muchos son plaguicidas que ya han contaminado los cuerpos de agua, ríos, lagos, mares e incluso el agua del subsuelo. Un ejemplo es la fotografía que evidencia que en la desembocadura del río Mississippi al Golfo de México hay aguas muertas, esto es, ya no hay vida vegetal ni animal en cientos de kilómetros cuadrados. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, ha vinculado los efectos de los plaguicidas al nivel de morbilidad oncológica, cáncer, pulmonar y hematológica, así como a las deformidades congénitas y deficiencias del sistema inmunitario. Pregúntense por qué hay esta epidemia de cáncer en el mundo, por qué hay tantas enfermedades autoinmunes, por qué hay ya realmente una situación preocupante en los niveles de salud. Es un hecho que, como publica la revista digital Desinformémonos, la pérdida de embarazos, malformaciones genéticas, mutaciones, cáncer, leucemia, afecciones respiratorias severas son solo algunos de los problemas de salud cada vez más recurrentes. Las modificaciones en el medio ambiente no demoran mucho tiempo en advertirse en el hábitat e irremediablemente en nuestros cuerpos. Elias Cepón pone sobre la mesa una síntesis de las causas por las que esta producción masiva de alimentos no llega a las mayorías. Dice, hoy sabemos que el aumento en la producción de alimentos per se no asegura su distribución global y equitativa. O sea, se puede producir mucho, pero no está equitativamente distribuido. Y que además el problema del hambre tiene vertientes adicionales de mayor complejidad asociadas a la economía real del mercado,
tales como la intermediación en la distribución y en la comercialización, o la falta de poder adquisitivo de una gran proporción de la población mundial que les impide el acceso libre al mercado de alimentos. Y es que realmente las empresas productoras de estos paquetes agrícolas lo que han hecho es monopolizarlos. Recordemos además que sus insumos se cotizan en dólares, lo que supone altos costos para el agricultor mexicano, como ya lo mencionaba más. Hoy las semillas comerciales del mundo están en manos de apenas 4 empresas que tienen la cadena completa: semillas, agrotóxicos y últimamente, en vista de la acelerada privatización de los elementos básicos, también se están apropiando del agua. Tengamos presente la reciente alianza Bayer-Monsanto y nombrémosla así como Bayer-Monsanto. No olvidemos el Monsanto, que es lo que quieren borrar por el desprestigio que esta empresa tiene. Además, la agricultura industrial está asociada a los monocultivos que acaban con los nutrientes de los suelos. Ya Marco ha explicado en qué consiste esos nutrimentos y lo importantes que son para la vida. Son vida ellos mismos, en sí, el suelo es vida. Por eso se proclamó como el año de los suelos por la FAO el año pasado, igual que el año 2014 fue de la agricultura familiar. Y muchas veces implica la tala de bosques y selvas, desde luego también la pérdida de biodiversidad. Si la contaminación de la Revolución Verde era considerada como un grave problema para Margaret Mead, la tecnología transgénica es una amenaza real para la biodiversidad y para el libre uso de las semillas necesarias para la alimentación humana. No puede pensarse en un peor escenario desde el punto de vista humano, ético y de seguridad para las naciones, pues de continuar así, unas cuantas empresas tendrían el poder sobre los pueblos de la tierra en el aspecto más sensible para la vida, el alimento. Frente a este panorama hay, sin embargo, esperanza. No se empiecen a agachar y a decir, no vamos a poder con eso, es demasiado. Levanten la cabeza, porque hay esperanza. Son millones los agricultores que en el mundo entero se dedican a la agricultura familiar y producen sus propios alimentos sin dañar al medio ambiente. Nuevamente citemos a la FAO, que declaró en 2014, como ya lo dije, el año de la agricultura familiar. Entonces afirmaba que los agricultores pequeños y medianos, los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales, los pescadores y pastores, los habitantes de los bosques y los recolectores de alimentos producen en conjunto 80% de los alimentos que se consumen en el mundo. Vean qué curioso. Daría la impresión de que es esta agricultura industrial la que nos está dando de comer, pero cuando vemos realmente cuál es el panorama y cuáles son las estadísticas, 80% de los alimentos que se producen y se consumen en el mundo están producidos por los pueblos indígenas y las familias agricultoras, que tienen a su cargo 9 de cada 10 explotaciones agrícolas y ocupan entre el 70 y 80% de las tierras cultivadas. Se está impulsando en distintos lugares del mundo la llamada agroecología, a la que se ha referido Víctor Toledo en diversas ocasiones. Por cierto, el pasado mañana presentan un libro en el Museo Nacional de Culturas Populares a las 6 sobre el tema. Algunas de sus expresiones se encuentran en lo que se ha llamado Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM. Según la FAO, estos sistemas agrícolas ancestrales, que no siempre son reconocidos por la comunidad científica, constituyen los cimientos para las innovaciones y tecnologías agrícolas contemporáneas y futuras. Su diversidad cultural, ecológica y agrícola es aún evidente en muchas partes del mundo, ya que se conservan como sistemas de agricultura casi únicos. En México se producen parcelas de 5 hectáreas o menos, que representan 39% de la producción agropecuaria nacional, más de la mitad del maíz blanco que comemos y 70% del frijol. La actividad campesina en estas parcelas genera la mayor parte de los empleos en el campo. Además, como veremos, contribuye con su esfuerzo a conservar la biodiversidad y el medio ambiente. De acuerdo con el investigador Miguel A. Altieri de la Universidad de California en Berkeley, algunas de las ventajas de la milpa son: se logra una mayor variedad de alimentos en un área relativamente pequeña a lo largo de casi todo el año. Hay un uso más eficiente
suficiente del agua, de los nutrientes del suelo y de la luz solar. Se mejora la fertilidad del suelo gracias a la presencia de leguminosas como el frijol y el haba. Se reduce la presencia de plagas y malezas sin necesidad de agroquímicos. Hay mayores rendimientos por hectárea que en el caso de los monocultivos. Se logran excedentes para su venta e intercambio que permiten obtener otros bienes necesarios. La presencia de varias plantas en la parcela disminuye el riesgo de pérdida por plagas, sequías y otros incidentes. Y al coexistir en la milpa las plantas cultivadas por sus antepasados silvestres, se logra un intercambio genético de gran riqueza. Por otra parte, los quehaceres que implica la milpa son comunitarios y representan una continua tradición de conocimientos intergeneracional. Quienes siembran milpa son autónomos, aquí me voy a repetir un marco, pero bueno, vale la pena, pues se dan de comer a sí mismos y producen sus propias semillas. Por esto y por su aportación a la alimentación de los habitantes del país, estas familias campesinas son un elemento indispensable para que haya soberanía alimentaria en México. Entendemos la milpa, ya Marco lo explicó, no me voy a detener porque ya me están aquí cargando con el tiempo. En efecto, el eje de la milpa es el maíz, creación de los indígenas mesoamericanos. La producción del cereal ocupa el segundo lugar en el mundo, no es ya casi el primer cereal que se produce. Es una planta excepcionalmente productiva y gracias al trabajo de selección continua de los campesinos, es el cereal básico con mayor número de razas y miles de variedades capaces de prosperar lo mismo a nivel del mar que a altitudes de 3.000 metros en diferentes tipos de suelo, en climas, etc. Este maíz continúa con su proceso de generar variedades y las transnacionales lo que han hecho es lo que dice el doctor Fidel, tomar un campeón, que es el maíz producido por nuestros campesinos indígenas mesoamericanos hace miles de años y ponerle una camiseta que diga Valle González, por ejemplo, ¿no? Pero el campeón es nuestro. Esta riqueza milenaria es nuestra, es de todos. Nadie puede ni debe privatizarla a través de mañosas patentes. Es una planta que por sus cualidades puede ser decisiva para enfrentar los problemas del hambre en el mundo frente al cambio climático. Pueden ser estas maneras de cultivar distintas a la industrial, dicen Parvis, Haskan y Miguel Altieri en un trabajo que llaman Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial, un legado para el futuro. Pueden tener muchas de las potenciales respuestas a los desafíos de la producción agrícola y el manejo de los recursos naturales en una era de cambio climático. Hay oportunidades reales para invertir en ecosistemas y en la diversidad de los medios de subsistencia, en comunidades locales y en sus recursos, en conocimientos e instituciones autóctonas para resolver el hambre y la pobreza en las áreas rurales, en lugar de confiar en insumos externos, excesivos y a menudo en tecnologías inapropiadas y no sostenibles. Dos de esos sistemas que tienen estas cualidades son mesoamericanos, la milpa y la chinampa. Considero que el respeto y multiplicación de estas alternativas para que Maracaná no se ponga nerviosa, considero que el respeto y multiplicación de estas alternativas entre las que incluyo a la milpa depende de nuestra capacidad de respuesta y de compromiso es acción, compañeros, compañeras. Es necesario no dejarse apabullar por los datos que buscan atemorizarnos para que escondamos la cabeza, tampoco por quienes nos ofrecen cuentas de vida. Hay que voltear a ver la riqueza cultural y biológica de nuestro país, así como las alternativas que tenemos frente a nosotros y participar en su defensa de manera decidida. Solo así haremos